Bien, amigos, tengo el gusto de presentar a Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, amigos, la mejor revista del país que toca temas vinculados al agro nacional. Reinaldo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, compatriotas de la macroregión sur. Bueno, este es el último número de la revista Agronoticias, cuya lectura recomendamos. Les pido por favor a los chicos si pudiésemos ponchar la revista, el último número, amigos, de la revista Agronoticias, que dirige Reinaldo Trinidad Ardiles, que me acompaña. Hay artículos interesantes, balances del año y perspectivas para el 2011. Primicia mundial. Esto lo vamos a conversar después, ¿no? Sí, es la... Dos cosas, Ricardo, permíteme. Claro. Te ruego, porque eres mi amigo, no, nunca digas el último número de Agronoticias. Sí. Siempre será el penúltimo. Siempre. Esperamos que el último nunca llegue. Siempre me olvido de esas tus sabias palabras, efectivamente. No, yo perdóname. caigo siempre en el mismo Y lo error. segundo es, lo valioso, es que hoy traigo una primicia para la televisión en el mundo. Es una noticia de alcance mundial que tiene implicancias trascendentales para la humanidad y ocurrió en el Perú, protagonizado por peruanos. Extraordinario. Bueno, vamos, todavía tú la lanzarás en el momento en que creas, al final, creas conveniente. ese será el Al postre final. de... Así que atención, amigos, vamos a escuchar una primicia. Y especialmente para los andinos. Y encima especialmente para los... Y en especial para la macroregión sur. Y en especial para la macroregión sur. Aunque la noticia viene del norte. Ya. Bueno, y gracias por la deferencia, mi querido Reinaldo, de que la estés dando en este programa, hora 8. Muchísimas gracias, Reinaldo. Y gracias de antemano por todo el apoyo que nos has brindado en el presente año. Bueno, ¿cuáles son los balances y perspectivas? Balance del año que Comenzaremos Primero. por lo último y lo más significativo, que es lo que destaca Agronoticias. Comenzó el diálogo gobierno-productores. Se instaló el 20 último. Ya se ha establecido la modalidad de trabajo. Las reuniones se van a dar los últimos martes de cada mes regularmente, pero cuando las circunstancias exijan puede ser en menor tiempo. El problema es que el margen de tiempo del gobierno se reduce cada vez más. Sin embargo, calculamos que en 2 o 3 meses, como máximo, debe haber definición, o si no, será una mecedora más. Creo que eso, sin embargo, es importante. Tengo la esperanza de que este proceso sea serio por la seriedad y la ponderación del ministro de Agricultura. Un hombre muy interesante, hombre de pocas palabras, no ofrece mucho y tiene 2 visiones demasiado importantes, quizás en tributo a su origen guamachucano, serrano. Uno es que ve mucho más que los dirigentes hídricos que el problema fundamental del Perú presente y futuro es el agua, que hay que empezar a trabajar, a manejar el agua en los Andes y a tecnificar en río en la costa. Y 2, que hay que poner en valor a los recursos genéticos, a las tierras, pero fundamentalmente a la gente. Voy a dar 2 ejemplos de la entrevista que estamos publicando. Una pena que lo hayan hecho, ministro, ya demasiado tarde. Claro, ¿no? y con una serie de problemas encima le legaron el conflicto con los amazónicos, claro. Conflicto Majes-Sí, Cusco, Arequipa por Majes-Siguas, conflicto por todos lados. Entonces no tiene mucho margen. Pero quiero citar un par de conceptos del ministro. Oiga, me dijo, ¿sabe usted que 300 gramos de leche ovina satisfacen todos los requerimientos nutricionales básicos de un niño? Y nosotros ya empezamos a criar ovejas lecheras en Junín. La empresa promovida por el Láctea Andina, en alianza con 3 comunidades, está produciendo quesos para exportación. Pero él dice, ese es un negocio de la empresa. Pero la crianza del pobre, la vaca del pobre, ¿qué cosa es el ovino? O la cabra. Dice, el ovino de doble propósito, que no da ni lana, ni no da carne, sino parece de uno solo, porque solo da pena, debe producir leche. En primer lugar, para mejorar la nutrición de la gente, segundo, para entrar a la industria. Ahora, ¿y por qué no se ha extendido el consumo de leche ovina? Porque es que no es necesario, hay mucha gente que no le gusta tomar leche, pero si tú te comes, en vez de tomarte 1 litro de leche, te puedes comer unos 80 gramos de queso, o una proporción equivalente en mantequilla y en yogur, es leche. De acuerdo. Entonces, el ministro dice eso. Y lo segundo que me dijo, que me sorprendió, que eso no sabía, oiga, me dijo, ¿usted sabe cuál es
¿Cuál fue el soporte del auge truchícola de Australia? No sé, le dije. Darle alimentos balanceados con tarwi. Tarwi, ministro, le dije, ese es altramuz. ¿Y qué cosa es el altramuz? Me dijo, es el pariente europeo del tarwi, porque es la misma cosa, pero que no tiene el alcaloide que lo hace amargo. Y tiene menor valor nutricional en proteínas y en aceites. El tarwi es superior. Entonces, ¿y por qué es esto? Me dijo, oiga, no hemos sabido aprovechar. Lo que más necesitan los criadores de truchas en la alta sierra son alimentos proteicos. Y los que los tienen que llevar de soya, ni siquiera peruana, sino importada. Cuando todos los Andes podrían producir tarwi, no solo para el consumo, sino para la industria. Entonces me dijo, quiero ir con usted porque le noto su pasión por este tema. Vayamos a nuestro mismo sitio y seguimos hablando. Esa es parte de la entrevista que le estamos publicando, es la primera entrevista que concede el ministro. Yo quiero decir que también va en yo quiero decir que el tarwi es de tu tierra, básicamente se claro, produce en Ancash, ¿no es cierto? Donde se consume más es Ancash. Y tiene una alta producción, ¿no es cierto? Sin embargo, te dije en algún momento, Alfonso Velázquez Testa consiguió mercado en la Europa nórdica para exportar en calidad de prueba 500 toneladas de tarwi. Yo me entusiasmé, dije, conseguimos mercado para un gran producto de nuestros Andes y particularmente del Callejón de Huaylas. Averigüé que toda la producción del Callejón de Huaylas en el año no alcanza para hacer esa exportación de muestra. Entonces, sin embargo, con este mercado que mencionó el ministro, con lo que consiguió Alfonso Velázquez, hay un potencial grande. Y hay una comparación muy simple. La soya, que parece ser el campeón, el alimento vegetal campeón en el mundo, tiene más o menos 32% de proteína y 32% de grasa, de aceite. El tarwi tiene 43 a 47% de proteínas. Y en aceite, que es menos importante, tiene 22%. O sea, le gana a la soya. Lejos. Y la soya es mayoritariamente transgénica. Claro, efectivamente. Entonces nosotros podemos producir. De modo que lo que dice acá el ministro, ojalá, por eso decía, la mesa de diálogo es muy interesante, tengo que reconocer esto del ministro. Lamentablemente el contexto general es negativo, no tiene presupuesto. Por ejemplo, ha revelado otra cosa, en esta entrevista dice, oiga, ¿y por qué es que no se ha presupuestado la ejecución del cuarto censo nacional agropecuario? Perdóname, me dijo, ¿cuándo ingresé? ¿Se recuerda cuándo ingresé al ministerio? 13 de septiembre, ministro. Bueno, el presupuesto se entrega en junio. Yo no presenté. ¿Quién presentó ese pliego? Engañando al agro nacional, el ex ministro Dante Adolfo Córdoba. Él había sacado al tercer Senagro, mejor dicho, los 100 millones de soles, lo excluyó porque no le dio la gana. Y ahora se dice que pretende ser parlamentario, lo cual es inaceptable, porque la última vez que hubo un censo fue en el periodo 1993-94, o sea, hace 16 años. En ese lapso ha habido toda una conmoción que ha cambiado el rostro socioeconómico de nuestro agro, y sin embargo no sabemos, porque este mismo ministro el año pasado regaló 167 millones, casi 170 millones del presupuesto público a los regantes para que hagan limpieza de canales, bocatomas, acequias, etc. Es decir, les pagó para que hagan lo que siempre ellos han hecho gratis. Y ahora quieren que todos los años le paguen. Se gastó, repito, casi 170 millones. Y dice que no hay dinero para hacer el tercer censo nacional agropecuario, elemento tan vital para la planificación. Que no se hace 16 bueno, años. Felizmente, el ministro Quevedo ha revelado en esta entrevista a Agronoticias este hecho que nosotros ignorábamos. Bueno, sí, eso te menciono como comienzo del asunto. Por otro lado, el plano económico, tuvimos un año irregular. Como se sabe, en el primer trimestre tuvimos semidiluvios en Huánuco, Ayacucho, Apurímac, grave en Cusco y grave en Puno. Eso fue en el primer trimestre. Y luego vino el fenómeno de la Niña, que recién se está retirando. Todavía no se retira,
Yo es el primer día que me he puesto camisa manga corta, pero a partir de las 9 de la noche, en la noche estuve despierto como hasta las 12 en la calle y estaba con camisa manga larga, pero solo con camisa, y me moría de frío. No, y ahora ya estoy sintiendo que este proceso comienza, de modo que no se está regularizando por completo. Y es absolutamente imprevisible a lo largo del día el cambio del clima, la temperatura acá en Lima, por lo menos, y en otras ciudades del país también. Así es. Bueno, ¿cómo se comportó el agro? Estadísticas oficiales. Lo fundamental es que va a crecer, según las estadísticas oficiales, más o menos 4.2%, alrededor de 4%. Muy bien, todo eso está bien. Pero ¿cómo se mide la economía del agro? ¿Cuánto exportamos y cuánto importamos? Porque nos dicen que estamos en la locomotora de la exportación es imparable y nos estamos volviendo una potencia en el mundo. Eso nos dicen, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Efectivamente, las exportaciones, este año las agroexportaciones van a batir un récord, casi van a llegar ya llegaron a 2.500 millones de dólares, con proyección a 3 millones, pero al mismo tiempo las importaciones han crecido en 23%. Seguimos importando. Seguimos importando en valor más de lo que exportamos. Por consiguiente, el déficit comercial del país es desfavorable. La balanza agropecuaria comercial es negativa. Desde hace 35 años, 40 años. Pero se ha radicalizado con este gobierno, por lo que dijimos, eliminó todos los aranceles, abrió las puertas de importación. Sin embargo, no ha ocurrido lo que querían ciertos jerarcas del gobierno, conchavados, con ciertos neolatifundistas en acecho. No ha ocurrido la quiebra del agro nacional por una razón completamente ajena a la voluntad del régimen y del contexto nacional. ¿Qué ocurrió? A partir del 2005, mucho más en el 2006, cuando subió este gobierno, se dispararon los precios internacionales de los alimentos. Se dispararon de tal manera que en junio de 1987 los precios eran 185% mayores que en el año 2005, que el Fondo Monetario Internacional considera como base 100. A partir de ese 100, yo mido cuánto creció. Creció 185. Todos los pagamos nosotros. Muy bien. Luego bajó un poco y ahora ha vuelto a empinarse. Ya todos dicen que ya no va a haber alimentos baratos en el mercado internacional. Y nuestro gobierno y nuestros políticos no vuelven los ojos al agro nacional, no obstante que este sector es determinante para que el pueblo peruano pueda comer. Sobre eso seguimos hablando. De acuerdo, Reinaldo. Yo quiero decir una cosa, y cuando hablas de un crecimiento de más del 4% que efectivamente se ha dado en el sector agrario, hay que destacar que los beneficiarios directos han sido básicamente los sectores de la costa. Exacto. Y que naturalmente, si queremos medir, digamos, en términos de desarrollo del sector agropecuario, como siempre, el patito feo, el invitado de piedra, ha sido el agricultor de la zona sandina. Exacto. ¿No? Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias.